El gran palacio imperial de Qatar se alzaba como una enorme montaña esmeralda contra el cielo carmesí de Sillery Prime. Las agujas retorcidas y los parapetos angulares proyectaban poder y dominio, proyectando largas sombras sobre la ciudad, capital abajo. Dentro de estos muros impenetrables, la emperatriz Sira gobernaba con absoluta autoridad sobre la fuerza militar más temida de la galaxia conocida. Alex Mercer presionó su frente contra el frío suelo de metal, con la mirada baja mientras la guardia personal de la emperatriz marchaba. 6 los meses de prisión le habían enseñado el precio de mirar hacia arriba en el momento equivocado. Su otrora orgulloso uniforme militar había sido reemplazado por los harapos grises de un sirviente de palacio, lo que lo marcaba como el más bajo de los bajos. ¡Muévete, hum!, gruñó un guardia. Lo empujó a un lado con la punta de una lanza. Alex se tragó una réplica. El capitán Alexander Mercer, de las Fuerzas Especiales de la Tierra, le habría roto el brazo al guardia por semejante insulto, pero ese hombre ya no estaba. Ahora. Había muerto junto con el resto de su equipo de reconocimiento cuando su barco fue capturado por patrulleras de Qatar. Ahora era solo Alex, sirviente personal de una princesa a la que aún no conocía. El recuerdo de su captura aún lo atormentaba. Sus sueños, el ataque sorpresa que había inutilizado los motores de su barco. El grupo de abordaje de guerreros de Qatar, su piel verde brillando bajo las luces de emergencia, moviéndose con brutal eficiencia. La decisión que había tomado de rendirse antes que ver a toda su tripulación masacrada. A veces aún oía los gritos de aquellos que se habían resistido. La mayoría de los prisioneros fueron enviados a campos de trabajo en los planetas exteriores. Alex había sido señalado cuando el Qatar descubrió su insignia de rango. El capitán servirá, había dicho el comandante con una sonrisa cruel. Enseñar a los humanos humildad para ver a sus líderes de rodillas. Los guardias lo empujaron hacia una pequeña puerta en el al final de un pasillo tenuemente iluminado. El engendro imperial necesita comida. La servirás y luego te irás. Habla solo si no toques nada. Recuerda, humano, tu vida solo tiene valor mientras sirves. Alex asintió, manteniendo su expresión neutral a pesar de la rabia que ardía en su interior. El Qatar consideró la perfección física es la virtud suprema, la fuerza el único valor digno de respeto. Los guerreros de piel verde medía casi 7 toneladas de altura, con cuerpos musculosos y rasgos angulosos, lo que, si bien carecían de avances tecnológicos, lo compensaban con una brutalidad brutal. El guardia abrió la puerta con un pesado llave de hierro y empujó a Alex adentro. La habitación estaba sorprendentemente luminosa, con altaventanas que permiten la entrada de la luz roja del sol. A diferencia de la precisión militar del resto del palacio, esta cámara estaba lleno de suaves cojines, tapices coloridos y juguetes sencillos. En el centro de la habitación, una pequeña figura estaba sentada de espaldas a la puerta, observando una proyección holográfica, la única pieza de tecnología avanzada que Alex había visto desde su captura. La proyección mostró niños bailando en formación, sus movimientos precisos y disciplinados. Como Alex se acercó con la bandeja de comida y escuchó un suave sollozo. La princesa, supuso que debía ser Lea, lloraba mientras observó a los demás niños bailar. Su comida, Su Alteza, dijo Alex en voz baja, dejando la bandeja a un lado. Ella. La niña se giró y Alex luchó por mantener la compostura. Era pequeña, no tenía más de 5 años, con la misma piel verde y rasgos angulosos que su gente. Pero a diferencia de los especímenes perfectos que había visto a lo largo del palacio, una de sus piernas estaba encerrada en una tosca barra de hierro que iba desde la rodilla hasta tobillo, forzando sus piernas a estirarse e imposibilitando el movimiento normal. ¿Eres mi nueva sirvienta?, preguntó rápidamente, secándose las lágrimas.
Sí, Su Alteza. Alex inclinó la cabeza respetuosamente. Los demás nunca hablan con Dios mío, dijo, con voz baja pero clara. Creen que no puedo oírlos susurrar sobre la princesa defectuosa. El corazón de Alex se encogió. Él vi cómo Qatar trataba la debilidad. En su brutal sociedad, la imperfección física se consideraba la máxima expresión, vergüenza. ¿Va a comer, Su Alteza?, preguntó, señalando con la cabeza la comida intacta. Lea negó con la cabeza. Sus ojos volvieron al holograma. Quiero bailar como ellos, susurró. Pero no puedo. Mi madre dice que debo aceptar mis limitaciones. La tristeza en su voz rompió algo en Alex. Durante meses, había reprimido su humanidad, centrándose solo se basa en la supervivencia. Pero ver el dolor de este niño despertó algo que creía haber perdido. Hay muchas maneras de... Baila, dijo sin poder contenerse. Leah lo miró con repentino interés. ¿Qué quieres decir? Alex lo miró, nervioso en la puerta. Lo que estaba a punto de hacer podría costarle la vida, pero la esperanza en los ojos del niño lo impulsó a seguir adelante. En la tierra, tenemos bailes que no requieren mucho movimiento de piernas, explicó, dejando la bandeja a un lado. La historia se cuenta con las manos y la parte superior del cuerpo. Se puso de pie y demostró, moviendo los brazos con fluidez, trazando patrones en el aire. Era un baile sencillo que le había enseñado su abuela, que imitaba el vuelo de los pájaros. Mira, la belleza está en el movimiento de las manos, no de los pies. Lea observaba, hipnotizada. Olvidando el holograma, se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos y maravillados. «Muéstramelo otra vez», exigió, con una sonrisa en el rostro. Alex repitió los movimientos, esta vez añadiendo un ligero balanceo de torso. La danza cuenta una historia de pájaros volando libres por encima de las montañas, explicó. Lea se puso de pie con dificultad. Su movimiento era torpe con la barra de hierro que la obligaba a pierna rígida. ¿Así?, preguntó ella, imitando los movimientos de su brazo con sorprendente gracia. Sí, exactamente así. Eso, animó Alex, sonriendo por primera vez en meses. Ahora inténtalo. La puerta se abrió de golpe. Alex se quedó paralizado a mitad de movimiento, mientras la emperatriz Cira entraba en la habitación flanqueada por dos guardias. Su alta e imponente la figura irradiaba furia. Sus ojos dorados se entrecerraron hasta convertirse en rendijas peligrosas. ¿Qué es? ¿Qué significa esto?, preguntó ella, su voz cortando la habitación como una cuchilla. Alex inmediatamente se dejó caer en su de rodillas, presionando la frente contra el suelo. La muerte llegaría rápidamente. Estaba seguro. ¡Madre!, exclamó Lea, inconsciente del peligro. Mira lo que me enseñó el humano. Es un baile donde no necesitas mover los pies. Alex siguió con la cabeza gacha, esperando la orden de la emperatriz de ejecutarlo. El silencio se prolongó, volviéndose insoportable. «Levántate, humano», ordenó finalmente Sarra. Alex se levantó lentamente, manteniendo la mirada baja, respetuosamente. Cuando se atrevió a mirarse, sorprendió al ver a la emperatriz observando a su hija con una expresión indescifrable. Lea seguía moviendo sus brazos en el patrón que Alex le había mostrado, su rostro iluminado de alegría. A pesar de su postura incómoda con la barra de hierro, allí había una belleza y una libertad en sus movimientos que trascendían su limitación física. Algo cambió en la vida de Sara. Expresión. Una suavización casi imperceptible. Por un instante, la temible emperatriz parecía insegura. «Continúa», ordenó retrocediendo. Alex dudó. Luego reanudó la danza, guiando a Lea a través de los movimientos. Juntos, contaron la historia de los pájaros que se elevaban sobre las montañas, de libertad y vuelo. Cuando terminaron, Lea se volvió hacia su madre, sin aliento,
por la emoción. ¿Lo viste, madre? Yo puede bailar. Zra se acercó a su hija y con un gesto que le pareció extraño, tocó suavemente la mejilla de la niña. Sí, dijo en voz baja. Ya veo. Se giró hacia Alex, con el rostro endurecido. De nuevo. Volverás al mañana. Le enseñarás a mi hija más de estos bailes de manos. No fue una petición. Alex se inclinó profundamente. Como usted ordene, emperatriz. Mientras los guardias lo escoltaban afuera, Alex echó un último vistazo a Leah. La princesita seguía practicando los movimientos, con el rostro transformado por felicidad. En ese momento, Alex comprendió que había descubierto un arma más poderosa que cualquier espada o lanza, la capacidad de alegrar a una niña considerada inútil por su propia gente, y de alguna manera presentía que un pequeño acto había cambiado algo fundamental en el palacio de Carr. Durante las 2 semanas siguientes, Alex regresó a diario enseñarle a Leah nuevos bailes. Cada día su confianza crecía. Ya no era la niña tímida y retraída que había conocido al principio. Ahora lo recibía con entusiasmo, ansiosa por aprender nuevos movimientos, nuevas historias contadas a través del lenguaje de la danza. Y cada día, la emperatriz Sira observaba desde las sombras, su dorado ojos siguiendo cada movimiento, cada interacción entre la prisionera humana y su hija. El día 15, como Alex estaba demostrando una nueva secuencia que imitaba el flujo de agua, Sira dio un paso adelante desde su posición habitual junto a la pared. Este movimiento, dijo, señalando el movimiento fluido de los brazos de Alex. ¿Qué representa? Alex hizo una pausa, sorprendido por su pregunta directa. Agua, emperatriz. Agua fluyente. Encontrando su camino alrededor de los obstáculos. ¡Muéstrame!, ordenó. Harpe golpeando, Alex demostró la secuencia de nuevo, explicando mientras se movía. El agua no lucha contra las rocas en su camino. Fluye alrededor de ellos, debajo de ellos, a veces sobre ellos. Se adapta a lo que se interponga en su camino. Este no es el estilo de Qatar, dijo Sara, con expresión ilegible. Creemos en superar los obstáculos con fuerza, no en evitarlos. No se trata de evitarlos, Alex. Se explica con cuidado. Se trata de encontrar el camino más eficiente. A veces, la confrontación directa no es una estrategia eficaz. So entrecerró los ojos. Hablas por experiencia. Un ser humano. Fui capitán en nuestro ejército, Alex admitió, arriesgándose. Lideré misiones de reconocimiento. A veces era necesario luchar. Otras veces, la adaptación y la retirada estratégica salvaron más vidas. La retirada es debilidad, Zra, dijo, pero su tono denotaba curiosidad más que condena. La retirada puede ser una estrategia, replicó Alex. Vivir para luchar otro día cuando las probabilidades estén más a tu favor. Leah observa este intercambio con los ojos muy abiertos, girando la cabeza de su madre a su maestra y viceversa. Demostrarás estos movimientos estratégicos en privado, decidió Sira. Esta noche, después de la cena de Leah, los guardias... Te llevaré a mis aposentos privados. Alex hizo una reverencia, ocultando su sorpresa. Mientras tú comando, emperatriz. Esa noche, cuando los guardias lo llevaron al santuario privado de Sira en lo alto de las torres del palacio, Alex esperaba encontrarse en otro entorno militar austero. En cambio, entró en un espacio de belleza inesperada. Telas suaves cubrían las paredes en tonos joya, y los muebles parecían diseñados para la comodidad más que para la función. Los cristales brillantes proporcionaban una luz cálida, muy diferente de la intensa iluminación del resto del palacio. Zarra despidió. Los guardias saludaron con la mano. Sin su armadura ceremonial, vestida con una sencilla túnica de color púrpura oscuro, parecía casi como una persona diferente.
todavía imponente con su altura y porte majestuoso, pero de alguna manera más accesible. Aquí hablamos como iguales, dijo, señalando un cojín frente a ella. Siéntate. Alex se sentó, con cautela, aún temerosa de una trampa. ¿Puedo preguntar por qué estoy aquí, emperatriz? Cira, ella. Corregido. Cuando estemos solos me llamarás Cira. Vertió un líquido color rubí en 2 tazas, dándole una a Alex. Bebe. No está envenenado. Alex dio un pequeño sorbo. El líquido estaba dulce, con un matiz picante, diferente a todo lo que había probado antes. Has cambiado a mi hija, dijo Cera, estudiándolo por encima del borde de su taza. Antes de que vinieras. Habló poco, comió menos, pasó sus días en la miseria. Ahora sonríe. Tiene un propósito. Solo necesitaba para encontrar su propia manera de moverse por el mundo. Alex dijo, la vara de hierro no la define. Pero sí, Cera, punto contradicho. En la sociedad catarí, la marca como no apta para gobernar, indigna de respeto. Por eso la mantengo oculta, protegida de la crueldad de nuestra gente. ¿Por qué no cambiar la sociedad? En cambio, las palabras se le escaparon antes de que Alex pudiera detenerlas. Para su sorpresa, Cira no reaccionó con ira. En cambio, se inclinó hacia adelante, con sus ojos dorados intensos. Háblame de la tierra, Alexander, Mercer. Háblame de un mundo donde la imperfección física no sea motivo de vergüenza. Hablaron durante horas. Alex me contó, ella es la historia de la Tierra, de sociedades que alguna vez valoraron el poder físico por encima de todo, pero que evolucionaron para reconocer diferentes formas de fuerza, inteligencia, resiliencia y compasión. Él habló de cómo la diversidad de pensamiento y capacidad había conducido a las mayores innovaciones de la humanidad. Como las lunas gemelas de Sari la rosa principal se elevó en el cielo nocturno, proyectando una luz plateada a través de las altas ventanas, Zaira se movió para sentarse a su lado. El interés era evidente en cada pregunta que hacía. Tu mundo parece caótico, dijo. Hay tantas maneras diferentes de ser y de pensar. Puede ser, dijo Alex, admitido. Pero en ese caos se encuentran la creatividad, la innovación y el crecimiento. La homogeneidad genera estancamiento. Y, sin embargo, hemos conquistado media galaxia mientras que tu gente apenas se ha aventurado más allá de tu propio sistema estelar. ¿A qué precio? Alex preguntó en voz baja. ¿Cuántos de los suyos han sido descartados porque no cumplían con sus estándares de salud física? ¿Perfección? ¿Cuántos líderes, pensadores y creadores potenciales has perdido? Cira guardó silencio un largo momento. Dices cosas peligrosas, Alexander Mercer. Pedías verdad, no seguridad. Ella extendió la mano, sus dedos verdes rozando ligeramente la suya. El contacto envió una sacudida inesperada por el cuerpo de Alex. Quizás he vivido demasiado tiempo con seguridad y no lo suficiente con la verdad. Cuando sus ojos dorados se encontraron con los de él, Alex vio algo que no esperaba. Vulnerabilidad, curiosidad y algo más elemental. Una conexión que trascendía sus diferentes mundos. La temible emperatriz de Qatar observaba no como un gobernante a un esclavo, sino como una mujer a un hombre. Antes de que pudiera completamente al procesar esta revelación, Cira se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él. El beso fue tentativo al principio. Luego se intensificó a medida que Alex respondía. Su piel era más cálida que la de un humano. Su aroma, exótico pero embriagador. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Sarah parecía tan sorprendida por sus acciones como lo sintió Alex. Esto es inesperado, dijo con un dejo de asombro en la voz. Por los dos, coincidió Alex. Regresa a tus aposentos, ordenó. Aunque su tono era amable, dijo, pero volverás mañana por la noche. Hay mucho más que deseo discutir.
Los guardias lo llevaron de vuelta a su celda. La mente de Alex se tambaleaba por los acontecimientos de la noche. La emperatriz de los Muscle, temido imperio de la galaxia, lo había besado y lo había invitado a regresar. Era el comienzo de algo extraordinario, o una trampa muy elaborada. De cualquier manera, sabía que su vida en Celari Prime se había vuelto infinitamente más complicada. Guerra, el comandante Drax, paseaba por sus aposentos, con la ira creciendo a cada paso. Durante 20 años había servido como el más importante del imperio, comandante de guerra condecorado. Lideró la conquista de 7 sistemas planetarios. Expandió el territorio de Katar más allá de todas las expectativas y eliminó cualquier amenaza al gobierno de la emperatriz. Todo con el entendiendo que cuando Sira finalmente renunciara, él sería nombrado su sucesor. La princesa defectuosa tenía sido una solución conveniente, un linaje real que nunca gobernaría, allanando el camino para que él reclamara el trono como el siguiente, Katar más digno. Pero ahora, este esclavo humano lo estaba cambiando todo. Sus espías habían informado los encuentros nocturnos entre la emperatriz y el prisionero, las conversaciones susurradas, la creciente intimidad. Peor aún, había rumores de que Sira estaba reconsiderando la rígida adhesión del imperio a la perfección física como única medida de valor. «¡Comandante!», llamó una voz desde la puerta. El subcomandante Vex se mantuvo firme. Se enfrentan a una máscara de disciplina militar. El informante tiene nueva información. «¡Habla!», ordenó Drax, deteniendo su agitado caminar. La emperatriz ha solicitado pergaminos antiguos del histórico, archivos, leyes de sucesión anteriores a la era de la fuerza. Drax golpeó la pared con el puño, rompiendo la piedra. Busca cambiar las leyes de sucesión para hacer de la niña defectuosa su heredera a pesar de su debilidad. Hay más, Vex continuó. Comenzó a interrogar al Consejo sobre la integración de los prisioneros de guerra en la sociedad catarí. Algunos creen que pretende elevar al humano a una posición oficial. «Impensable», rugió Drax. «Un no catarí en una posición de autoridad. Este humano la ha hechizado, corrompió su mente con debilidad terrenal. ¿Qué haremos, comandante?» El rostro de Drax se endureció en una máscara de determinación. «Reúne a mis leales oficiales esta noche. Si la emperatriz traiciona nuestras costumbres por un niño lisiado y un esclavo humano, ya no era apto para gobernar Katar». Tras la partida de Vex, Drax activó un sistema oculto panel de comunicación en sus aposentos. El rostro que apareció en la pantalla pertenecía a Saurin, sumo sacerdote de la templo ancestral, una figura antigua cuya piel verde marchita había comenzado a desvanecerse a un pálido color menta con la edad extrema. «La corrupción se extiende, sumo sacerdote», informó Drax. «La emperatriz cuestiona nuestras tradiciones más sagradas. La influencia humana se fortalece», coincidió S.A. Su voz es un susurro seco. «Los antepasados están disgustados. Las viejas costumbres deben ser preservado. Busco tus bendiciones para lo que debe hacerse». El antiguo sacerdote cerró los ojos momentáneamente. «Los ancestros hablan a través de mí. Cuando un gobernante abandona la tradición, abandona su derecho a gobernar. Tienes nuestra bendición, comandante de guerra. Purga la debilidad de nuestro imperio». Drax inclinó la cabeza, en señal de reconocimiento. «Se hará». Durante el mes siguiente, la vida de Alex se transformó de maneras que jamás imaginó. Día tras día, continuó enseñándole a Lea nuevos bailes, observando con orgullo cómo la princesa ganaba confianza y destreza. Por la noche, pasó horas con Sara, y sus conversaciones abarcaron desde política hasta filosofía e historias personales. Y cada vez más, esas conversaciones dieron paso a la intimidad física. La primera noche que hicieron el amor había sido una revelación para ambos. El descubrimiento de cómo sus diferentes biologías podrían crear situaciones inesperadas.
armonías, cómo lo extraño podía volverse familiar, incluso apreciado. Nunca esperaba esto, confesó Sarah una noche mientras yacían entrelazados en su cama. La luz carmesí del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las altas ventanas. Cuando capturaron tu barco, solo te vi, como enemigo, luego como herramienta, para humillar. ¿Y ahora? Preguntó Alex, trazando los patrones en su piel verde. Con dedos suaves. Ahora te has vuelto esencial, dijo, con sus ojos dorados. Serio. Has despertado preguntas que nunca pensé plantear, deseos que nunca supe que tenía, preguntas sobre tu sociedad, o sobre nosotros. Ambos. Se incorporó, poniéndose una bata de seda sobre los hombros. Hemos comenzado a reexaminar nuestras leyes de sucesión. Durante siglos, hemos excluido a quienes tienen imperfecciones físicas de liderazgo, creyendo los débiles, una amenaza para nuestro dominio, y ahora estás cuestionando esa creencia. Lea ha demostrado más coraje y adaptabilidad en aprendiendo a bailar con sus limitaciones, mucho más de lo que muchos guerreros muestran en la batalla. Sira dijo que encuentra maneras de superarlas, obstáculos, en lugar de simplemente superarlos. Quizás esa sea una fuerza que hemos subestimado. Se giró mirarlo directamente. Estoy considerando cambiar la ley para permitir que Lea herede el trono. Alex se incorporó, conmocionada. Eso sería un cambio revolucionario. Sí, y muchos se resistirán. Su expresión se ensombreció. Drax, sobre todo. Hacía tiempo que esperaba sucederme usando el defecto de Lea como justificación para saltarse el linaje. ¿Es peligroso? Extremadamente. Cuenta con la lealtad de nuestros líderes militares más tradicionales. Pero yo soy la emperatriz. Mi palabra es ley. Alex tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Un cambio tan significativo rara vez llega sin conflicto. Lo sé, ella le apretó la mano. Por eso te necesito a mi lado oficialmente. Estoy creando un nuevo puesto, cultural consejero del trono. Me ayudarás a navegar estos cambios. Aporta tu perspectiva terrenal a nuestras tradiciones. ¿Tú eres ascender a un prisionero a consejero real? Preguntó Alex atónito. ¿No creará eso aún más resistencia? Sin duda, pero no puedes hacer estos cambios sola y ya has demostrado tu valor para el imperio a través de tu trabajo con Lea. Ella se inclinó para besarlo suavemente. Además, estoy cansada de fingir que sigues siendo un prisionero cuando tienes convertirse en mucho más. El anuncio oficial llegó 3 días después. De pie en el balcón principal del palacio, la emperatriz Sira se dirigió a la élite reunida de la sociedad catarí. Alex se puso de pie para, por un lado, no vestía harapos de sirviente, sino un atuendo formal que lo identificaba como miembro de la Casa Real. Durante generaciones, el Imperio de Qatar ha definido su fuerza únicamente a través de la destreza física, comenzó ser. Su voz transmitía a través del vasto patio. Este enfoque nos ha sido útil en la conquista, pero también ha limitado nuestro crecimiento, nuestro potencial. Los murmullos resonaron entre la multitud. Alex pude ver al comandante de guerra Drax de pie con sus oficiales, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Hoy anuncio 2 cambios en nuestra ley imperial. Sira continuó. Primero, la sucesión ya no se determina únicamente por la perfección física, sino por la capacidad para liderar, adaptar, visualizar el futuro de nuestro imperio. Mi hija, la princesa Lea, queda confirmada como mi heredero. Los murmullos se hicieron más fuertes. Algunos rostros mostraron sorpresa, otros disgusto, pero algunos, sobre todo entre los jóvenes cataríes, mostraron interés, incluso aprobación. En segundo lugar, estoy creando un nuevo puesto dentro del Consejo Imperial, asesor cultural del trono. Este puesto será ocupado por Alejandro Mercer de la Tierra,
quien ha demostrado percepciones únicas que beneficiarán la evolución de nuestro imperio. Ahora la reacción fue inconfundible. Gritos de protesta se alzaron entre los oficiales de Drax. Otros parecían confundidos, sin saber cómo reaccionar ante estos cambios sin precedentes. Estos cambios no son un rechazo a nuestra fuerza, aclaró Zra, levantando su voz por encima del creciente tumulto. Son una expansión de cómo definimos la fuerza. El árbol más fuerte no es el uno que se mantiene rígido ante la tormenta, pero el que puede doblarse sin romperse. Por el rabillo del ojo, Alex vio movimiento. Drax se abrió paso entre la multitud hacia el frente, con la mano en la empuñadura de su espada ceremonial. Palacio los guardias se movieron para interceptarlo, pero varios de sus oficiales intervinieron, abriendo paso. «Esto es un sacrilegio», Drax gritó, su voz cortando el ruido. «Corrompéis nuestras tradiciones con la debilidad humana. La emperatriz ha sido hechizada». La expresión de Zarra permaneció tranquila, aunque Alex pudo ver la tensión en su postura. «Tus preocupaciones se toman nota, comandante de guerra. Los discutiremos en consejo». «No hay nada que discutir», gruñó Drax. «Tú pondría a un niño defectuoso en el trono y a un extranjero a tu diestra. Esto es traición a nuestra propia sangre». La reacción del público estuvo dividida. Algunas voces se alzaron en apoyo a Drax, otras exigieron respeto por la decreto de la emperatriz. «Cuídese, comandante», advirtió Zra, con voz endurecida. «Se permiten preguntas. Las acusaciones de traición no existen». Drax se irguió en toda su estatura. Su enorme figura se tensó de rabia. «Impugné formalmente estos decretos amparándome en el antiguo derecho de conservación. Las tradiciones deben protegerse de la corrupción. El derecho antiguo, una rara invocó una ley que permitía a los líderes militares desafiar los decretos imperiales que creían que amenazaban el imperio. Supervivencia. No podía derrocar a la emperatriz directamente, pero podía forzar un debate público y votación en el Consejo Militar. Aceptado el desafío, Sara respondió sin dudarlo. «El consejo se reunirá mañana al amanecer». A medida que la multitud se dispersaba, la tensión crecía en el aire. Alex se acercó a Sara. «¿Qué significa esto?» «Significa que Drax ha hecho su primer movimiento», dijo en voz baja. «El consejo debatirá mis decretos. Si voto en contra, aún puedo imponer mi voluntad, pero debilitaría mi posición significativamente. Y Drax lo sabe. Sí, sus ojos estaban serios. Esto es solo el comienzo, Alexander. La verdadera batalla aún está por venir». La sala del consejo era una antigua sala en las profundidades del palacio. Sus paredes de piedra están grabadas con la historia de las conquistas de Qatar. 12 sillas enormes formaban un círculo, cada uno ocupado por un líder militar de alto rango. En el centro se encontraba una 13ª silla, más grande y más ornamentado, el trono de la emperatriz. A Alex se le había permitido asistir como sujeto de uno de los decretos impugnados, pero se quedó a la periferia, muy consciente de las miradas hostiles que se dirigían hacia él. El comandante de guerra Drax habló primero. Su voz profunda resonó en la cámara. «Durante 10.000 años, Qatar, nos hemos definido a través de la perfección física. Es la piedra angular de nuestra supremacía militar, nuestra supremacía imperial. Expansión, nuestra propia identidad». Recorrió el círculo, haciendo contacto visual con cada uno. «Miembro del Consejo. Ahora, nuestra emperatriz, quien nos ha guiado gloriosamente durante 20 años, propone descartar este fundamento, colocar a un niño con un defecto físico en línea para el trono, para elevar a un prisionero humano a la categoría de consejero». Su voz se dejó caer, casi sintiéndose triste. No cuestionó el liderazgo pasado de la emperatriz ni sus intenciones. Cuestionó si ha sido influenciada, quizás sin culpa propia, por ideas ajenas que amenazan nuestra forma de vida. Varios miembros del consejo asintieron en señal de acuerdo.
Alex anotó mentalmente quiénes marcaban a los partidarios de Drax. Seo ha observado a un humano enseñándole sus débiles filosofías a la princesa. Drax continuó. Y ahora nos enteramos de que ha estado reuniéndose en privado con la emperatriz durante semanas. Es de extrañar que su pensamiento se haya corrompido. Cuidado, comandante, Ser advirtió desde su trono. Te acercas al límite del discurso aceptable. Drax hizo una reverencia, un gesto más burlón que respetuoso. Hablo solo por preocupación por nuestro imperio, emperatriz. Estos cambios pueden parecer menores, pero atacan la esencia de lo que nos hace Car. Si la perfección física ya no es necesaria para liderazgo, ¿qué sigue? Aceptaremos a los débiles en nuestras fuerzas armadas. Aceptaremos dejar de sacrificar crías defectuosas. Nos volveremos tan débiles y fragmentados como las sociedades humanas, la cámara llena de murmullos de preocupación. Alex podía ver la estrategia en acción. Drax estaba pintando un pendiente resbaladiza, convirtiendo cambios moderados en amenazas existenciales. Cuando Drax terminado, Sira se levantó de su trono. Su presencia exigió silencio inmediato. Durante 10.000 años, comenzó, haciéndose eco de la apertura de Drax. Los Catar han conquistado, se han expandido, han dominado. Y, sin embargo, en los últimos siglos, nuestra expansión se ha ralentizado. Encontramos especies con atributos físicos inferiores, pero tecnología superior, pensamiento estratégico, adaptabilidad. Se movió al centro del círculo. Lo que el comandante Drax llama corrupción, yo lo llamo evolución. La especie más fuerte es no el que permanece inmutable, sino el que se adapta a los nuevos retos. Nos adaptamos mediante la conquista, intervino un miembro del consejo, incorporando las fortalezas de aquellos a quienes derrotamos, pero solo sus fortalezas físicas, replicó Ser. Hemos ignorado otras formas de poder, innovación, diversidad de pensamiento, potencial colaborativo, señaló a Alex. El humano lo demostró cuando le enseñó a bailar a la princesa Leia, usando la parte superior de su cuerpo, adaptándose a sus limitaciones en lugar de dejarse vencer por ellas. Este enfoque, encontrando nuevos caminos cuando los antiguos se bloquean, ofrece a nuestro imperio nuevas estrategias de dominio. El baile de la princesa es encantadora, dijo otro miembro del consejo con desdén. Pero eso no la califica para liderar ejércitos. El liderazgo es más que liderar ejércitos, respondió So. Se trata de visión, adaptación, reconocimiento, oportunidades que otros pasan por alto. Leia ha demostrado estas cualidades al dominar una forma de expresión que muchos creían imposible para ella. En cuanto al rol de asesor humano, ¿no estudiarías el armarías a tus enemigos para comprender mejor cómo derrotarlos? Esta analogía resonó en varios consejos, miembros que asintieron pensativamente. No debemos abandonar nuestras fortalezas, continuó Ser. Debemos ampliarlas. Destreza física y pensamiento adaptativo, poderío militar y flexibilidad estratégica. Este es el futuro que, lo que imaginamos para Qatar no es más débil, sino más formidable que nunca. El debate continuó durante horas con los miembros del consejo interrogando a Drax y Sira. Alex observó las alianzas cambiantes, las opiniones vacilantes. Algunos permanecieron firmes con Drax, aferrándose a la tradición como un escudo. Otros parecían intrigados por la visión de Sarif, en particular la de los líderes más jóvenes que habían visto de primera mano los desafíos de conquistar el mundo tecnológico, mundos avanzados. Cuando llegó la votación final, fue angustiosamente reñida. 7 en a favor de mantener los decretos de Cera, 5 en contra. Una victoria, pero por un estrecho margen. Eso dejó a casi la mitad del liderazgo militar alineado con la postura de Drax. Mientras el consejo se dispersaba, Drax se acercó a Sira, deteniéndose justo antes de la distancia que le obligaría a inclinarse. «Puede que hayas ganado esta votación, emperatriz», dijo en voz baja, pero que se oía en la cámara ahora silenciosa.
Pero has dividido el imperio. Habrá consecuencias. ¿Es una amenaza, comandante?, preguntó Zra con un tono peligrosamente. Tranquilo. Era solo una observación. La mirada de Drax se dirigió a Alex. Disfruta de tu asesor alienígena mientras puedas. Cosas. Los suelos ajenos a Qatar no suelen sobrevivir a nuestro clima por mucho tiempo. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la cámara. Sus seguidores lo siguieron. Cuando se quedaron solos, Alex se acercó a Sawyer. Era una amenaza directa. Sí, estuvo de acuerdo. Drax no aceptará esta derrota. Volverá a atacarnos, y la próxima. ¿Ves? Será más directo. ¿Qué? ¿Lo haremos? La expresión de Cira era sombría pero decidida. Nos preparamos y aceleramos nuestros planes. Los cambios deben arraigarse antes de que Drax pueda desarraigarlos. Durante los próximos 2 meses, la posición de Alex como el asesor cultural se convirtió en algo más que un simple gesto. Trabajando en estrecha colaboración con Sai, ayudó a redactar nuevos protocolos educativos que identificaría y desarrollaría diferentes formas de talento entre los jóvenes de Qatar. Los niños con discapacidades físicas. Las diferencias que antes se relegaban a tareas menores, ahora se evaluarían habilidades intelectuales, pensamiento creativo y otras aptitudes no físicas. Lea se convirtió en el rostro público de estos cambios. 3 veces por semana realizaba sus danzas de manos para públicos selectos. Primero para curiosos nobles, luego para oficiales militares dispuestos a observar, y finalmente para ciudadanos comunes que habían oído rumores de la princesa que bailó a pesar de su vara de hierro. El efecto fue gradual pero innegable. Gente que venía esperando compadecerse o despedir a la princesa defectuosa que queda hablando de su gracia, su expresividad, su evidente inteligencia. La barra de hierro, antes una marca de vergüenza, comenzó a ser vista por algunos como un símbolo de su resiliencia. Pero como apoyo, porque las reformas de Cira crecieron, también lo hizo la resistencia. Drax se había retirado a su cuartel general militar en la provincia del norte, rodeado de sus oficiales más leales. Los informes llegaron al palacio de acumulación, de armas, movimientos inusuales de tropas, reuniones secretas con gobernadores provinciales. Se está preparando para guerra civil, dijo Alex una noche mientras él y Sara revisaban los últimos informes de inteligencia en su habitación privada. Cámaras. Sí, asintió, con el rostro demacrado por la preocupación. Pero aún no puede moverse. Necesita más apoyo, más justificación. ¿Qué constituiría una justificación suficiente en la cultura catarí? Sersla, expresión se ensombreció. Tradicionalmente, solo 2 cosas justificarían la eliminación de una emperatriz en funciones: incapacidad física o corrupción de sangre. No puede probar ninguno de los 2. Todavía no. Dejó el informe que estaba leyendo. Pero hay rumores, Alexander. Susurros de que yo... Lleva a tu hijo en brazos. Alex se quedó paralizado. ¿Es posible? ¿Son compatibles nuestras especies de esa manera? No. Zra negó con la cabeza. Es biológicamente imposible, pero el rumor sirve al propósito de Drax, sugiriendo que he corrompido el linaje imperial, haciéndome consideraba incapaz de gobernar bajo la ley antigua. Se puso de pie y se acercó a la ventana, mirando en el cielo carmesí del atardecer. Usará cualquier arma que encuentre y ahora mismo tú eres la más obvia objetivo. Alex se unió a ella en la ventana, colocando su mano sobre la de ella. Tal vez yo debería retirarme de mi papel público, permanecer como su asesor en privado, pero eliminar el símbolo visible de la humanidad de influencia. No, dijo Ser con firmeza. Eso se consideraría una debilidad, una admisión que las acusaciones de Drax tienen fundamento. Debemos mantenernos firmes en el camino que hemos elegido. Se giró para mirarlo, sus ojos dorados intensos, pero también debemos acelerar nuestros planes. El Festival de la Fuerza se acerca en 3 semanas.
Tradicionalmente, este es el momento en que la familia real observa desde su aislamiento mientras los mejores guerreros del imperio demuestran su destreza. ¿Y quieres cambiar esa tradición? Sí. Presentaré a Lea, al público, no escondida, sino orgullosa a mi lado. Ella bailará para que todos la vean, y tú te unirás. Ella, demostrando que diferentes formas de fuerza pueden coexistir, pueden complementarse. Alex silbó suavemente. Eso es una decisión audaz. Drax lo verá como un desafío directo, y así debe ser. La expresión de Cira era firme. Opera en la sombra, difundiendo rumores, reuniendo apoyo secreto. Obligaré a la luz que se declare abiertamente ante el pueblo. Es arriesgado, advirtió Alex. Si el público, si reacciona mal a la actuación de Lea, a mi presencia, entonces sabremos dónde estamos. Ella le apretó la mano. No es gran cosa. El cambio no conlleva riesgos, Alexander. Me lo enseñaste. Mientras Cera se preparaba para su desafío público, Drax consolidó su posición. En su bastión del norte, reunió no solo a líderes militares, sino también figuras religiosas, nobles tradicionales y aquellos que temían cualquier tipo de cambio. La corrupción se extiende más allá de lo que temíamos, dijo a su círculo íntimo, reunido en la sala de guerra de su fortaleza. La emperatriz ha ordenado cambios en los protocolos educativos. Pronto se concederá el privilegio a los niños con deficiencias, las mismas oportunidades que los perfectos. Comienza la dilución de nuestra fuerza. El sumo sacerdote Saúr, con su cuerpo ancestral, ahora requiriendo el apoyo de 2 acólitos, levantó una mano temblorosa. Los antepasados. Habla a través de mí. Este camino lleva a la extinción. Durante 100 generaciones, hemos mantenido nuestro dominio mediante la pureza de forma y propósito. ¿Y qué querían nuestros ancestros que hiciéramos? Drax preguntó. Ya sabía la respuesta, pero necesitaba que se dijera en voz alta para los presentes. Cuando el gobernante se convierte en el amenaza, la destitución no es traición, sino deber. Sorn en tono, con la voz quebrada por edad, pero con el peso de la autoridad religiosa. El subcomandante Vex dio un paso al frente. Nuestra red dentro del palacio informa que la emperatriz planea algo sin precedentes para el Festival de la Fuerza. Presentará el defecto Pris públicamente junto con el asesor humano. Realizarán algún tipo de baila para demostrar formas alternativas de fuerza. Murmullos de disgusto se extendieron a través de los líderes reunidos. El Festival de la Fuerza es sagrado, protestó un noble, para profanarlo con demostraciones de debilidad, con corrupción humana. Precisamente, Drax estuvo de acuerdo. Ella nos da la oportunidad perfecta. La profanación de nuestra tradición más sagrada convertirá a muchos que aún vacilan en nuestra causa. ¿Qué propone, comandante?, preguntó un gobernador provincial, cuyo apoyo hasta ahora había sido tentativo. El rostro de Drax se endureció en una máscara de determinación. La emperatriz ha convocado una manifestación pública. Le haremos una. Cuando presente su inspiración humana, perversión de nuestras tradiciones, la desafiaré directamente ante todo el pueblo. ¿Con qué argumentos?, preguntó Vex. El Consejo ya ha votado por un estrecho margen a favor de sus decretos. No por los decretos, aclaró Drax. Yo, desafiar su derecho a gobernar por completo alegando corrupción de sangre y contaminación espiritual. Invocaré la derecho de purificación. Incluso entre este grupo de tradicionalistas, este anuncio causó conmoción. El derecho de purificación era una antigua tradición que no se invocaba desde hacía más de 1000 años. Un combate ritual a muerte entre el retador y el gobernante. Ella tendrá que aceptar. El sumo sacerdote S.A. jadeó. Negarse sería, confirma su debilidad ante todos. Y cuando la derrotes, preguntó el gobernador. Asumiré el liderazgo temporal como regente de guerra, explicó Drax. El niño defectuoso
será retirado de la sucesión y la voluntad humana serán ejecutadas públicamente como advertencia contra la corrupción extranjera. ¿Y si fracasas? Vex se atrevió a preguntar. La expresión de Drax no cambió. No fallaré, pero, si ocurre lo impensable, todos están implicados en este plan. Preparen sus fuerzas. Si caigo, estén listos para actuar. Inmediatamente con acción militar. Mejor una guerra civil que la destrucción de todo lo que nos hace Qatar. El día... Llegó la hora del Festival de la Fuerza. La gran arena en el corazón de la capital se llenó de miles de terroríficos ciudadanos, desde guerreros de élite hasta trabajadores comunes. Tradicionalmente, el festival comenzaba con exhibiciones de combate individual destreza, seguida de ejercicios militares grupales que demuestran el famoso Qatar formaciones de batalla. Pero antes de que los primeros guerreros pudieran entrar en la arena, sonó la trompeta, anunciando un discurso imperial. La multitud guardó silencio al entrar la emperatriz Sira, resplandeciente con su armadura ceremonial. A su lado caminaba la princesa Leia. Su pierna de hierro era visible para todos, y Alex, vestido con un atuendo formal que lo identificaba como un funcionario de la casa imperial. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Se suponía que la familia real debía observar desde un palco privado, oculto al público. Entrar directamente a la arena era algo sin precedentes. La gente de Car, resonó la voz de Cera, amplificada por la acústica perfecta de la arena. Durante generaciones, hemos celebrado la fuerza como la virtud suprema, la perfección física como la meta final. Hoy les presento una fuerza diferente. Hizo un gesto y Alex dio un paso adelante con Leia. Esta voluntad humana de mostrar, junto a la princesa Leia, la fuerza que viene de la adaptación, de encontrando nuevos caminos cuando los antiguos se bloquean. En el centro de la arena, rodeados de miles de cataríes, los guerreros Alex y Leia comenzaron a bailar. Era una nueva coreografía que habían creados juntos, cuentan la historia del pueblo de Qatar, sus victorias, sus conquistas, pero también su potencial para crecimiento y cambio. Leia se movía con confianza ahora, su parte superior del cuerpo fluida y expresiva. Las limitaciones de su pierna se integraron al baile en lugar de ocultarse. Juntas, crearon belleza que trascendía la perfección física. Cuando terminaron, el silencio se cernió sobre la arena. Entonces, desde algún lugar del entre la multitud, una sola voz gritó en señal de aprobación. Otra se unió, luego otra, hasta que una oleada de sonido los inundó. No los rugidos sanguinarios que usualmente llenaban la arena, sino algo nuevo, apreciación, asombro, tal vez incluso el comienzo de la comprensión. Sira dio un paso al frente de nuevo, con voz fuerte y clara. El futuro de Qatar se construirá en todas las formas de fuerza. La fuerza de nuestros cuerpos, sí, pero también la fuerza de nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra capacidad de adaptarse y crecer. En el palco imperial, el comandante Dra se levantó bruscamente, con el rostro deformado por la rabia. ¡Herejía!, gritó, y su voz resonó por la arena repentinamente silenciosa. La emperatriz ha sido corrompida por los humanos. Debilidad. Ella traiciona nuestros caminos. Su guardia personal, estratégicamente posicionada por toda la arena, desenvainaron sus armas. La aprobación de la multitud se convirtió en confusión, luego en miedo. Yo, comandante de guerra Drax, desafío a la emperatriz Sira por el liderazgo del imperio de Qatar por motivos de corrupción espiritual y traición a nuestras tradiciones sagradas. Serra no mostró sorpresa ante este arrebato. De hecho, una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca, como si esto fuera exactamente lo que había anticipado. ¿Qué motivos específicos cuestiona, comandante?, preguntó, con voz tranquila pero firme. Los motivos de la antigua ley, declaró Drax,
bajando del palco para entrar a la arena. Corrompiste la línea de golpe imperial con influencia extranjera. Has elevado la debilidad por encima de la fuerza. Amenazaste la esencia misma de lo que nos hace Qatar. Sacó una espada ceremonial. Su hoja atrapa la luz roja del sol Selari. Invoqué el derecho a la purificación, al combate a muerte como demanda de los antepasados. Un jadeo colectivo se elevó entre la multitud. Muchos habían oído hablar del derecho antiguo en los relatos históricos, pero nadie lo había presenciado en la memoria viva. Ra asintió solemnemente. Acepto tu desafío, comandante de guerra. Es mi derecho. Como emperatriz, me reuniré contigo, aquí mañana al mediodía. Esta noche, ambos, preparar según la tradición. Drax pareció momentáneamente sorprendido por su pronta aceptación, pero rápidamente se recuperó su compostura. Mañana entonces, emperatriz, haz las paces con tus antepasados. Ellos te daré la bienvenida pronto. Mientras la multitud se dispersaba en un silencio atónito, Alex corrió al lado de Zar. ¿Sabías esto? Pasaría. Contaba con ello, confirmó en voz baja. Drax es predecible. En su tradicionalismo, no podía dejar pasar esta demostración sin oposición. Pero en el combate a muerte, Alex no pudo. Mantén el miedo en su voz. Sira, él es el guerrero más grande del imperio, y yo soy... Es su emperatriz, respondió ella simplemente. No siempre fui una figura política, Alejandro. Antes de tomar el trono, yo lideró ejércitos. He matado a más enemigos en 1960. Combate singular que Drax en campañas. Le tocó la cara con suavidad. Pero si caigo, debes estar preparada. Mis leales guardias tienen instrucciones de poneros a salvo a ti y a Lea. No me iré. Tú, insistió Alex. Debes, dijo con firmeza. Por el bien de Lea, prométemelo. Al mirar sus ojos dorados y ver la determinación en ellos, Alex asintió a regañadientes. Lo prometo, pero no llegará a... eso. Lo vencerás. Zra sonrió con tristeza. Tu fe me da fuerza. Ahora ven, tenemos preparativos que hacer. Esta noche puede ser nuestra última noche juntos y no la desperdiciaría con miedo. La arena de combate había sido despejada para el derecho de purificación. Con solo un círculo de arena a su alrededor, la élite de la sociedad Kar se reunió para presenciar el desafío. Lea se sentó en el palco real, rodeada de guardias cuya lealtad a su madre no le hacían ninguna pregunta. Alex estaba cerca, con el corazón latiendo de miedo. Zra entró por un lado. Vestía una armadura de batalla completa y portaba una espada y un escudo tradicionales Kar. La espada era casi tan alta como ella, su filo afilado como una navaja. Desde la entrada opuesta apareció Drax. Su enorme estaba, envuelto en la armadura negra del mando de guerra. A diferencia de la emperatriz, solo llevaba una lanza, la preferida arma de los guerreros más hábiles de Qatar. El sumo sacerdote S.A., apoyado por sus acólitos, se arrastró hacia el centro de la arena. Su voz, amplificada por la acústica, era fina pero clara. Él se ha lanzado y aceptado el desafío según la antigua ley. Este combate determinará al gobernante legítimo del imperio de Qatar. Solo termina con la victoria o la muerte. No hay interferencia. Permitido. Bajo pena de ejecución inmediata, el anciano sacerdote levantó su bastón y luego lo bajó bruscamente. Comienza. Drax no perdió tiempo y cargó por la arena con su lanza en alto. En el corazón de Sira, la emperadora se hizo a un lado, levantando su escudo para desviar la estocada. El impacto la envió deslizándose hacia atrás, pero mantuvo el equilibrio. Luchas como un infectado con debilidad humana. Drax se burló, rodeándola. ¿Dónde está la emperatriz que conquistó el sistema Vega? ¿Quién ordenó la ejecución de 10.000 rebeldes en la batalla de Ordo? Primera, aprendió que la fuerza va más allá de matar. Ser respondió, avanzando con una serie de precisos golpes de espada que obligaron a Drax a ceder terreno. El combate continuó.
ambos guerreros, demostrando la habilidad que había hecho que los guerreros de Qatar fueran temidos en toda la galaxia. Sara era más rápida, más ágil, pero Drax tenía una fuerza bruta y un gran alcance con su lanza. Desde la barrera, Alex observaba con creciente temor. Sara luchaba brillantemente, pero podía ver lo que tal vez otros no podían. Ella estaba cansada. Años de enfoque en la gobernanza en lugar del entrenamiento de combate estaban pasando factura. Drax, que nunca había dejado de liderar tropas en la batalla, era el más guerrero condicionado. Lo inevitable ocurrió a mitad del combate. El escudo de Sira desvió una estocada de lanza, pero la dejó momentáneamente desequilibrada. Drax aprovechó de inmediato, barriendo sus piernas con el asta de su lanza. Ella cayó con fuerza, perdiendo el control de su espada. Un rugido surgió de los ojos de Drax, partidarios mientras apuntaba su lanza a su garganta. «Ríndete y acepta la ejecución con honor», exigió. «Un verdadero catarí nunca se rinde», respondió Zra, mientras la sangre goteaba de un corte en su frente. Drax alzó su lanza para asestar el golpe mortal. «Luego muere sabiendo que tu engendro defectuoso te seguirá en la oscuridad». Sus palabras despertaron algo en Sira. Con una velocidad nacida de la desesperación, rodó lejos de la lanza que descendía, agarró un puñado de arena y se lo arrojó a los ojos a Drax. La multitud se quedó sin aliento. Tal la táctica se consideraba deshonrosa en el combate formal, pero no estaba explícitamente prohibida por las reglas antiguas. Temporalmente cegado, Drax rugió furioso, blandiendo su lanza salvajemente. Sira se puso de pie de un salto, recuperó su espada y aprovechó su ventaja. Su espada impactó contra la armadura de Drax, encontrando una costura y sacando sangre. Pero la ventaja fue breve. Drax, luchando a pesar del dolor y la visión limitada, anticipó su siguiente golpe, que recibió con brutal eficacia. El asta de su lanza la alcanzó en el abdomen, dejándola sin aliento. Mientras jadeaba, él la siguió con un brutal golpe en la rodilla. Zra se desplomó, su pierna cedió bajo ella. El paralelo con su hija, la condición no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. Drax se paró junto a ella, con un triunfo evidente en su postura. «Vean cómo los poderosos caen cuando abandonan nuestros caminos», se dirigió a la multitud. «Este es el precio de la debilidad». Levantó su lanza. Para el golpe final. «Alto». Sonó una voz. Todas las miradas se volvieron hacia la princesa. Leia, de pie al borde de la arena, se había escabullido de sus guardias, con su pierna enfundada en hierro. Se dirigió lenta pero decididamente hacia los combatientes. «La princesa no puede interferir», gritó Doctora. «Retírense ella». Pero Leia siguió adelante, su pequeña figura exigiendo atención por pura fuerza de voluntad. Cuando ella llegó al lado de su madre y se colocó entre Sira y la lanza de Drax. Si la fuerza es lo único que importa, la voz del niño resonó con claridad. «¿Entonces por qué me teme, comandante Drax?» Un murmullo corrió entre la multitud. «No te temo, niña defectuosa», Drax gruñó. «¿Entonces por qué planeaste matarme después de la muerte de mi madre?», preguntó Leia. «¿Por qué no me dejas vivir si soy demasiado débil para ser amenaza?» La expresión de Drax delató su sorpresa al ver que ella conocía sus planes. «Quizás», continuó Leia, «temes que la gente pudiera ver más allá de mi pierna, para que pudieran reconocer que la fuerza viene en muchas formas». Se giró para dirigirse a la multitud. «Mi madre ha gobernado Qatar durante 20 años. Bajo su liderazgo, nuestro imperio se ha expandido más allá de todas las fronteras anteriores. Nunca ha perdido una guerra, nunca ha cedido territorio». El niño, su compostura era notable, su voz firme a pesar del peligro. Alex se dio cuenta de que mientras él había estado mientras enseñaba a Leia a bailar, Sira le había estado enseñando a su hija el arte del liderazgo. «Y ahora», Leia continuó,
Ella busca fortalecer nuestro imperio reconociendo todas las formas de fuerza. No solo la fuerza de nuestros cuerpos, sino la fuerza de nuestras mentes, nuestra adaptabilidad, nuestra unidad. Hizo un gesto hacia Alex. El humano me ha demostrado que las limitaciones se pueden superar, no por fingiendo que no existen, pero encontrando nuevos caminos para avanzar. Murmullos de acuerdo resonaron en sectores de la multitud. El rostro de Drax se contorsionó de rabia. Basta de esta manipulación infantil. Hazte a un lado o muere con tu madre. Volvió a levantar su lanza, pero dudó. Cuando varios de los guardias imperiales dieron un paso al frente, colocándose protectoramente cerca de la princesa. Desde el tierra, Cira habló, su voz dolorida, pero clara. El comandante Drax me desafía, porque teme al cambio. Teme un futuro donde el valor se mide por algo más que la destreza física. Ella luchó por sus pies, apoyados en su espada. Pero ese futuro ya está aquí. Hizo un gesto hacia la multitud donde los rostros mostraban conflicto, incertidumbre, pero también curiosidad. Nuestro pueblo está listo para evolucionar más allá de las limitaciones de nuestras viejas costumbres. Nuestras costumbres nos han convertido en el imperio más temido, en la galaxia. Drax gritó. ¿Temeroso? Sí, reconoció Ser. Pero no respetados, no admirados, no buscados como aliados. Conquistamos pero no construimos, destruimos pero no creamos. Se enderezó, ignorando el dolor en su rodilla lesionada. Le daría a nuestra gente algo más que miedo. Fue un momento crucial. La reacción de la multitud determinaría el futuro de Qatar. La tensión llenó el estadio, tanto entre guerreros como entre civiles. Se miraron con incertidumbre. El silencio fue roto por una sola voz, no de los guerreros de élite ni de los nobles, familias, sino de un soldado raso bajo el mando de Drax. El emperador habla. «La verdad», gritó. «Mi hijo menor nació con 6 dedos en una mano. Según nuestras leyes, debería haber sido descartado por ser defectuoso. En cambio, ahora fabrica las mejores astas de lanza del mundo, provincias del norte. Su deformidad le otorga una destreza única». Otra voz se unió. «A mi hermana le falta la altura de un verdadero guerrero de Qatar, pero su batalla, las estrategias, nos han permitido ganar 3 campañas en las zonas más alejadas. Una a una, más las voces se alzaron. Guerreros y ciudadanos admitieron imperfecciones que habían sido escondido, compartiendo historias de contribuciones hechas por aquellos que serían considerados menos que perfectos bajo la interpretación más estricta de la ley de Qatar. Drax miró a su alrededor con incredulidad mientras su apoyo erosionado. «Traidores, débiles, este humano los ha corrompido a todos». Con un rugido de desesperación no se abalanzó sobre Cira, sino sobre Lea, decidido a eliminar el símbolo de este indeseable cambio. Alex se movió sin pensar. En los meses que pasó enseñando a Lea a bailar, su propio cuerpo había recuperado la fuerza y agilidad. Interceptó la embestida de Drax, desviando la lanza con un movimiento. Eso habría enorgullecido a sus instructores de combate en la tierra. Pero Drax era un comandante de la guerra de Qatar. Sus reflejos, perfeccionada por décadas de batalla, se recuperó al instante, girando para enfrentar esta nueva amenaza. Su lanza, un borrón de movimiento. El dolor explotó en el costado de Alex, y mientras el filo de la lanza atravesó su ropa y se clavó en la carne, se tambaleó pero permaneció de pie entre Drax y el familia real. «El humano defiende a nuestra emperatriz y princesa», gritó alguien de la multitud. «Con honor», añadió otro. Drax dudó, repentinamente consciente que el ánimo en la arena había cambiado decisivamente en su contra. Sus partidarios estaban en silencio, mientras que aquellos que los partidarios de la nueva visión de Sara se hacían oír cada vez más. En ese momento de vacilación, Ser atacó. A pesar de la rodilla herida, se abalanzó hacia adelante, con su espada,
La hoja encontró el espacio entre las placas de armadura en el hombro de Drax. El comandante de guerra rugió de dolor y cayó sobre una rodilla. «Ríndete, Drax», ordenó Cira, con la espada en su garganta. «Cedan y vivan para ver el nuevo Catar que construiremos». Por un momento pareció que podría aceptar. Entonces, con la desesperación de un verdadero fanático, se abalanzó sobre la espada de Cira. Mejor muerte, más que la desgracia. Jadeó cuando la espada le atravesó el corazón. El silencio cayó sobre el arena, mientras el cuerpo de Drax se desplomaba en el suelo. Sra estaba de pie junto a él, con expresión solemne pero resuelta. «Déjalo será grabado», anunció, y su voz resonó en cada rincón de la arena. Ese comandante Drax cayó por su propia cuenta, elección en lugar de aceptar el cambio. Se giró para mirar a su gente, con una mano en el hombro de su hija y el otro extendiéndose para apoyar a Alex, que presionaba una mano contra su hombro sangrante lado. A partir de hoy, el Imperio de Catar reconoce que la verdadera fuerza se presenta, de diversas formas. Se modifican las leyes de sucesión. La idoneidad para gobernar se determinará, no solo por la perfección física, sino por la sabiduría, el coraje y la capacidad de guiar a nuestro pueblo hacia un futuro mejor. Ella miró a Leia, cuyo pequeño rostro reflejaba orgullo y determinación. La princesa Leia se erige como heredera del trono. Trono. Su camino hacia el gobierno se determinará por sus acciones y carácter, no por la presencia de una vara de hierro en su pierna. Una ovación estalló entre la multitud, vacilante al principio, luego creciendo en volumen y convicción. No todos participaron, pero los suficientes para demostrar que la situación había cambiado. Los de Catar estaban comenzando a adoptar una nueva definición de fuerza. Mientras los médicos se apresuraban a atender a Sara y Alex heridas, la emperatriz se inclinó hacia él. Sus ojos dorados brillaban triunfantes a pesar del dolor. «Hoy hemos ganado», susurró. «No es solo un combate, sino un primer paso hacia una nueva guitarra». Alex sonrió a pesar del dolor. Todo porque un camarero humano le enseñó a bailar a una princesa. «No», corrigió Sar, tomando su mano en la suya. «Porque un guerrero de la tierra nos mostró que la verdadera fuerza no reside en la perfección, sino en cómo superar nuestras limitaciones». Mientras los sacaban de la arena, Alex vislumbró a Leia caminando orgullosa junto a ellos. Su pierna revestida de hierro se movía con una confianza renovada. La princesita, quien una vez había llorado al ver a los bailarines, ahora mantenía la cabeza en alto, un símbolo viviente de los cambios que se estaban produciendo en un imperio que había valorado la perfección física por encima de todo. En 1900, ese momento, Alex supo que su captura, el acontecimiento que una vez consideró la peor tragedia de su vida, había sido el comienzo de algo extraordinario. No solo para él, sino para toda una civilización al borde de la transformación. Y en algún lugar en la inmensidad del espacio, la Tierra esperaba, sin saber que sus futuras relaciones con el temido Imperio de Catar no estarían determinadas por armas o tratados, sino por una simple danza enseñada por un prisionero a una princesa con una barra de hierro en la pierna.